billete, una mochila y 11 días para recorrer una de las tierras más salvajes del planeta. Vamos a atravesar glaciares, cascadas, volcanes y playas negras. Bienvenidos a Islandia, la isla de fuego y hielo, y este es el comienzo de nuestra aventura. Salimos desde el aeropuerto de Madrid y hacemos escala en Frankfurt, Alemania. Próximo destino, el aeropuerto de Keflavik, a unos 50 minutos de Reykjavik, la capital. Islandia es el país con menor densidad de población de Europa, apenas 380.000 habitantes en un territorio del tamaño de Portugal. 3/4 partes de la isla permanecen despobladas y su energía procede casi por completo de fuentes renovables, aprovechando el calor de la tierra y la fuerza del agua. Buenas noches, pues nada, ya estamos en Islandia. Es sorprendente porque todas las casas tienen estos ventanales tan grandes y se está súper calentito dentro. Todo es porque aprovechan el calor que viene de la tierra al ser una isla volcánica. Y nada, hemos llegado súper tarde, así que nos vamos a dormir y mañana os enseñamos un poquito más. Recogemos nuestra furgoneta en Indie Campers. Tenéis una review de la furgo en el canal. Y ponemos rumbo al Parque Nacional de Þingvellir, testigo de buena parte de la historia de Islandia. Bajo estas aguas cristalinas se abre una fisura que separa dos mundos, la placa tectónica euroasiática y la norteamericana. Bucear o hacer snorkel aquí es flotar entre continentes, en un agua filtrada durante décadas a través de roca volcánica, tan pura que se puede beber y con una visibilidad que supera los 100 metros. La temperatura apenas varía, entre 2 y 4 grados durante todo el año. Þingvellir fue la sede del Alþingi, uno de los parlamentos más antiguos del planeta, fundado en el año 930. Aquí se decidieron leyes, se resolvieron disputas y en el año 1000 se adoptó oficialmente el cristianismo. Siglos después, en 1944, se proclamó la República de Islandia. En esta zona el aire huele a azufre y el suelo vibra levemente. Frente a nosotros Strókur. El geyser más conocido que lanza un chorro de agua hirviendo que rompe el silencio cada pocos minutos, alcanzando alturas de hasta 20 metros. El río Kiftá se precipita en 2 saltos hacia un cañón profundo. La fuerza del agua y la nube de vapor envuelven todo en un estruendo constante, visible incluso desde la distancia. Cerramos el día en un lugar muy especial, todo con gran sabor y cultivado en invernaderos geotérmicos, incluida su curiosa cerveza de tomate, que probamos en un ambiente muy acogedor. Iniciamos el día yendo a una de las cascadas más emblemáticas y que se ve en la distancia. Un muro de agua de más de 60 metros cae frente a nosotros, pero lo más especial es que se puede caminar detrás de la cortina líquida, viendo el paisaje a través de un velo transparente. Ahora bien, te recomendamos que hagas la visita con ropa impermeable o que lleves una muda de repuesto a mano. Escondida en el muro de piedra, esta cascada se revela solo a quienes se atreven a entrar en el cañón, avanzando entre rocas húmedas y el murmullo del agua. La cascada de Skógafoss impresiona por su anchura y su fuerza, lo cual la hace muy fotogénica. En
una playa negra reposan los restos de un avión militar que hizo un aterrizaje de emergencia en 1973. Se puede llegar en un autobús 4x4 desde el parking o caminando unos 8 kilómetros entre ida y vuelta. Desde lo alto puedes disfrutar de vistas infinitas y un arco natural de piedra. En verano, aquí anidan frailecillos que vuelan rasantes sobre el océano. La playa de arena negra con el mismo nombre es una de las más peligrosas del mundo. Olas salvajes y paredes de columnas hexagonales de basalto formadas por antiguas erupciones tientan al visitante. Esa noche dormimos al otro lado de las columnas hexagonales de basalto, cerca de Vik y Myrdal, pueblo costero rodeado de montañas y playas negras sacadas de una película. Un promontorio solitario que se alza sobre una playa negra que parece no tener fin. En la base de la colina se esconde una cueva natural, abierta hacia el mar, que el viento y las olas han modelado durante siglos. El lugar lleva el nombre de uno de los primeros colonos vikingos de Islandia, cuya tumba se dice que está en lo alto de la cima. Un inmenso campo de lava cubierto por un manto de musgo verde que tarda décadas en crecer y que parece sacado de otro planeta. El cañón, de 2 kilómetros de longitud y hasta 100 metros de altura, fue esculpido hace unos 2 millones de años por la erosión del agua durante la última glaciación. Es increíble cómo los colores cambian en función de la luz del día. Formado por columnas de basalto erosionadas hasta quedar planas, parece el suelo de una iglesia. Nos dirigimos a la última iglesia de turba levantada en Islandia, construida en 1884 y que aún está en uso. Y por fin, la famosa playa donde el hielo que llega del glaciar se rompe en fragmentos que brillan sobre la arena negra, aunque cada vez hay menos. En la laguna del glaciar Jökulsárlón, icebergs gigantes flotan lentamente hacia el mar, mientras focas se dejan ver entre ellos. Es un espectáculo cambiante, distinto cada día. Dormimos cerca de la laguna y al amanecer no pudimos resistirnos a verla desde una perspectiva mucho menos turística y más sobrecogedora. Rodeada de columnas negras de basalto, Svartifoss es una de las pocas cascadas que exige una pequeña caminata para llegar, algo que se agradece. Sus formas geométricas sirvieron de inspiración para el diseño de la conocida iglesia de Reykjavik. La reconocerás. Toca adentrarse en un mundo lejano, Vatnajökull. Caminar sobre el mayor glaciar de Europa, que cubre el 8% de Islandia y con un grosor de hasta 1 kilómetro, es como aterrizar en otro planeta. Sin embargo, antes de 2050 habrán desaparecido muchas de sus lenguas glaciares y para finales de siglo no quedará ninguna en Islandia, debido al calentamiento global. Al adentrarse en los cañones de hielo y ver las burbujas de aire atrapadas, el tiempo se detiene. Todo el equipo se adapta al hielo, incluso el de escalada.
En los días tranquilos, la marea baja convierte la arena mojada en un espejo perfecto que refleja los picos afilados, haciendo de esta playa de arena negra y fina una de las más fotografiadas de Islandia. En esta zona se encuentra una reconstrucción de un asentamiento vikingo, con casas de madera y techos de turba que parecen recién habitados. En este punto emprendimos camino hacia los fiordos del este de Islandia, más montañosos de lo previsto. Una nevada nos sorprendió y dado que la camper no traccionaba en el puerto, tras un pequeño susto, decidimos dar la vuelta por el oeste para llegar al norte, deshaciendo todo el camino ya hecho, pero aprovechando para disfrutar de puntos que creíamos que no nos daría tiempo a ver. Considerada por muchos como la terma más natural de Islandia, Brunaløy es un pequeño paraíso escondido entre colinas verdes. Pero no te confíes, al salir del agua el aire fresco puede ser todo un contraste. En la costa oeste de Islandia, los restos oxidados de dos balleneros construidos alrededor de 1950 descansan sobre la arena, como un recuerdo silencioso de otra época. Debido al cambio de rumbo, todavía nos quedaban kilómetros, pero entre placas de hielo logramos avanzar hacia el norte. En medio del paisaje islandés se alza este templo pagano moderno, construido en madera, siguiendo las tradiciones nórdicas. Es un espacio dedicado a honrar a los dioses de la antigua religión vikinga y un recordatorio de que las viejas creencias siguen vivas aquí. Esta pequeña iglesia es la más antigua de Islandia, construida en el siglo XVII. Es una pequeña joya de turba y madera, rodeada de un muro cubierto de hierba que la integra por completo en el paisaje. Paramos en una antigua granja transformada en museo, donde se puede conocer la evolución de las viviendas en Islandia a lo largo de los siglos, entre otras cosas. Akureyri es la segunda ciudad más grande de Islandia y se encuentra al norte de la isla. En la cascada Godafoss el agua cae en una curva perfecta. La leyenda cuenta que aquí se arrojaron los ídolos paganos al convertirse Islandia al cristianismo. Y por fin logramos llegar a la tierra donde nace la expresión tierra de fuego y hielo. Aguas geotermales azuladas, ricas en minerales, donde relajarse rodeado de campos de lava y no tan turísticas ni sucias como las conocidas Blue Lagoon. Aquí el suelo burbujea, humea y cambia de color. Es como caminar por la superficie de Marte. El olor a azufre es muy fuerte en esta zona. Con el cambio de itinerario aprovechamos para montar a caballo en una granja aislada. Los caballos islandeses criados en aislamiento durante más de 1000 años conservan una mutación única que les permite el toll, paso rápido que el jinete apenas nota. Con suerte, algunas noches las auroras os acompañarán. Aquí se narra la verdadera historia de Eric y las hazañas de los vikingos que llegaron hasta América mucho antes que Colón. Un viaje al mundo del tiburón de Groenlandia fermentado. Aquí se explica y se muestra todo el proceso tradicional que salvó a sus habitantes de una gran hambruna.
La icónica iglesia negra en mitad del campo de lava, construida originalmente en el siglo XIX y reconstruida en 1987. Una de nuestras playas preferidas, pedregosa y con algunas zonas de arena dorada, conocida por ser hogar de dos especies de foca, la común y la gris. Se pueden ver descansando sobre las rocas o nadando cerca de la orilla, siempre manteniendo la distancia y el máximo respeto para no molestarlas. Capital de Islandia, mezcla de tradición y modernidad. Te recomendamos parar en la famosa iglesia que imita a la cascada de Svartifoss. Pasar por la calle Arcoíris. Perderte por sus callejuelas. Comer el cordero típico islandés. Visitar su cementerio. Entrar en su moderno auditorio. Y si tienes tiempo, hacer un free tour que te cuente la historia de la ciudad. ...11 días en Islandia y la sensación de que no será la última vez.